Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenas, Cande, Buenas, Ari, ¿qué ¿cómo tal? va? ¿Todo bien? Bien. Ayer no vine, pero tuve tiempo para intercambiar mensajitos con mucha gente, alguna llamada incluso. Y la conclusión número uno no es muy original porque ya lo he escuchado, lo he leído, pero lo vengo a ratificar, es que Caputo tiene el boleto picado. Que la conferencia del viernes era la bala de plata que tenía y decidió utilizarla apuntando a sus pies. Y a partir de ese momento, lo que corre para el ministro de Economía es tiempo extra. Había una expectativa que era la salida del cepo y no solamente no se cumplió, sino que pareciera que se pateó para adelante a partir de la conferencia del viernes, algo que ayer trataron de relativizar en el adelanto del presupuesto que se mandó al Congreso, donde de alguna manera se da a entender que es un plan unificar el tipo de cambio y salir del cepo de acá a fin de año, pero no está claro cómo se va a lograr. Porque, bueno, lo venimos contando acá desde hace mucho, porque para eso necesitas plata, necesitas reservas, que en este momento el gobierno no tiene y que además no tiene de dónde sacar. Y en la conferencia del viernes esto también quedó claro, que no hay ninguna fuente a donde ir a buscar esas divisas, porque los organismos internacionales no van a poner más plata por ahora. Esto es algo que nosotros advertimos con Cande acá, con Roberto, muchas veces. Porque los grandes fondos de inversión quieren ver antes de apostar, porque ya perdieron jugando en la Argentina y no les alcanza con la palabra de Caputo. Porque el campo no liquida, otra historia que venimos contando hace rato, y además porque la actividad económica no repunta, y esa es una de las novedades importantes de las últimas horas, que en un rato Cande va a estar analizando más en detalle, pero quiero pedirles una placa para mostrarles, porque es muy gráfico lo que está pasando. Básicamente ahí lo que se ve es arriba el interanual, es decir, la comparación respecto al año pasado, que nunca repuntó, que siempre fue en rojo, y en algunos casos un rojo muy fuerte. En despacho de cemento estamos un tercio abajo, 32,8%. De cada 3 bolsas que se vendían hace un año se dejó de vender una. Pero abajo está el intermensual, que es en relación al mes anterior, que era en lo que se agarraba el gobierno para decir que estaba saliendo, porque aparecía en abril, en mayo, algunas columnitas en verde, que ahora vuelven a aparecer en rojo. La única excepción es patentamiento de motos, que sabemos que además muchas veces funciona como una red que ataja a los que se caen de los que no pueden comprar un auto. Y este es el peor escenario, porque es un escenario que lo que hace es proyectar hacia el futuro esta economía planchada. En general, se habla siempre de rebote, porque el rebote lo que te permite, por un lado, es cierta inercia para impulsar la salida, y por otro lado, pues te da una perspectiva. Si vos tenés 2, 3 meses seguidos donde esto crece, aunque crezca poco, pareciera que hubo un cambio de tendencia. Lo que sucede acá, y va a pasar con la inflación, y va a pasar con otros indicadores que vamos a ir conociendo, es que se entró en el serruchito, donde vos un mes estás un poquito arriba, otro mes un poco abajo, pero no hay una tendencia que te indique que a la larga vas a terminar saliendo de ahí y solucionando el problema. La pregunta que se empiezan a hacer todos, y esto tiene que ver con los mensajitos esos que intercambié ayer con gente de la política, con empresarios, economistas y demás, es cuánto tiempo más puede bancar Milei a Caputo antes de que ese boleto picado que tiene el ministro de Economía pase también a picársele al propio presidente. Y hay muchas señales en ese sentido que se están dando. En la oposición es notable cómo el peronismo pasó de pantalla. No sabemos si esto va a tener un final fructífero o no, pero está claro que la pantalla no es la misma que la que había hace 2 semanas. Ayer se vio una foto entre Juan Grabois y Martín Guzmán para destacar lo que eran sectores que estaban en las antípodas hace pocos meses dentro del universo panperonista y que hoy empiezan a mostrar algún tipo de acercamiento. Acá hay un vínculo claro, hay un vértice claro que queda en el Vaticano, que queda en Roma, pero digo, no es el único. Se lo vio en el acto del lunes en San Vicente,
Se lo notó también en declaraciones que vienen haciendo distintos dirigentes de distintos sectores. Hay, parece, una idea clara de confluir. Se encontró un punto de apoyo para esa confluencia. Nosotros decíamos, ¿no?, que era necesaria alguna idea que ayudara hacia dónde, porque eso siempre facilita estos encuentros. Y ese punto de apoyo, a juzgar por lo que escuchamos el domingo en la entrevista de Cristina, por lo que escuchamos el lunes en el acto en San Vicente, en boca de Axel Kicillof, es reivindicar al peronismo como la opción nacionalista ante un gobierno entreguista. Y aparece también la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, reconocido por sectores que hasta ahora lo rechazaban, no como candidato, porque falta muchísimo para defender eso y porque entre quienes incluso le dan cierto reconocimiento, hay figuras que se ven a sí mismos en ese lugar de candidato. Grabois lo hizo ayer en una entrevista, Guzmán lo hizo hace un par de semanas. Hasta Moreno, después del encuentro del jueves pasado, salió a decir que estaban saldados sus debates con Axel Kicillof y que lo consideraba parte del amplio movimiento. Insisto, no es un reconocimiento de la candidatura de Kicillof, porque para discutir candidaturas falta muchísimo, sí como una especie de ordenador, de dirigente que puede ponerse en la cabecera de una mesa amplia para empezar a ordenar. Y del otro lado, eso es el peronismo, y del otro lado, la novedad más importante tiene que ver con que el que pasó a fase 2 es Mauricio Macri, es el calabrés, que ayer salió con un tuit a poner su primera condición al gobierno de Milei. Nosotros venimos contando acá, lo contó Adri varias veces y demás, que Macri venía juntando bronca, por así decirlo, por acuerdos no cumplidos después de aquel pacto de Acasuso, y que había puesto la aprobación de la ley de bases como el límite. Bueno, pasó la ley de bases y Macri empezó a mostrar sus cartas. Ayer publicó este tuit donde básicamente lo que pide a Milei es que libere el dinero de la coparticipación que según él corresponde a la Ciudad de Buenos Aires, que él mismo como presidente le había dado a la Ciudad de Buenos Aires en su momento y que luego Alberto Fernández dio marcha atrás después de aquel paro de la policía bonaerense. Y esto tiene varias lecturas. Una, obviamente, es la de este límite político que Macri traza con Milei. La segunda es que está saliendo a pedir plata. Pide esta plata porque es la que queda bien pedir por tuit. Hay otro tema. Macri siente que Milei le está desfinanciando el gobierno a la Ciudad de Buenos Aires porque quiere ir por él, porque piensa, y tiene razón, que es el bastión, el pago chico del PRO, y en esta pelea que se está perfilando para quedarse con la derecha entre el PRO y la Libertad Avanza es, bueno, el talón de Aquiles. Hay algo que pasó desapercibido del anuncio del viernes, con esto voy redondeando, y ya les abro el juego, chicos, porque tiré muchas puntas que me parece que podemos retomar, que es que si la deuda que hasta ahora ha estado en manos del Banco Central en forma de pases se transforma en letras del Tesoro, la Ciudad de Buenos Aires, que percibía en concepto de ingresos brutos el 8% de cada una de esas maniobras financieras, lo cual explica una quinta parte de la recaudación de ingresos brutos de la Ciudad de Buenos Aires, va a dejar de cobrarlo. Es un agujero muy importante para la caja de Jorge y de Mauricio Macri, en un contexto en el que además Patricia Bullrich sigue dando muestras de independencia, de que va a ser candidata por la Libertad Avanza el año que viene para desafiar a los Macri en su propio terruño. Hoy Macri va a ejecutar a Patricia Bullrich en el PRO, va a incumplir el acuerdo de palabra. Ari hizo una nota muy interesante hace un rato con Demián Arabia, donde no lo dijo, pero medio que lo reconoció que iba a suceder. Había un acuerdo donde se repartían los cargos dentro del PRO, y Macri va a desoírlo y tiene los votos para básicamente correrla a Patricia Bullrich del PRO. Ese es el primer paso de la venganza del Calabres. El segundo paso es Caputo, porque Macri lo que no perdona es a aquellos dirigentes que él consideraba que eran de su entorno y que se cortaron solos para incorporarse al gobierno de Milei. Y el tercer paso en esa listita de Kill Bill que tiene Macri
son los propios Javier y Karina Milei. Y me voy con una pregunta. ¿Qué pasa con Milei? ¿Qué pasa con el gobierno de Javier Milei si Mauricio Macri le vacía el Pacto de Mayo? Si todos los gobernadores que responden a Mauricio Macri, si los diputados y senadores que responden a Mauricio Macri, si el propio Mauricio Macri, que está invitado en su rol de expresidente, le vacían a Milei el acto que plantea como refundacional de su presidencia. ¿Puede pasar eso? Yo no lo veo. No veo que los gobernadores no vayan. Hay una duda respecto a Macri. Si él va a ir o no, porque recibió, dice, la invitación tarde y ya tenía otros compromisos asumidos. Había dicho lo mismo cuando lo habían invitado antes. Ahí había tenido que extender un viaje que tenía en el exterior. Es un Pero tipo muy ocupado. yo creo que ya como golpe político la ausencia de Macri en el evento bastaría, digamos, para el tiempo que hoy calibra Macri necesario para su relación con Milei. Porque vos decías, en la lista de Kill Bill, al final del camino están Milei y Karina, pero antes hay otros pasos que si se cumplimentan del todo o parcialmente, Macri acepta un gobierno en custodia, digamos. Sí, claro. O sea, sería... Las llaves, que le dé la llave. Claro, que le dé la llave de la gestión, sobre todo en áreas que a él le resultan muy atractivas, sector de la energía, hidrocarburos, negocios que ella tiene, por otro lado, concertados, y que Milei siga siendo el frontman del gobierno. Porque a Macri le pasa, de algún modo, y salvando las enormes distancias en muchos sentidos, lo mismo que le pasaba a Cristina, cuando intentaba ser la gestora en bambalinas de un gobierno por interpósita figura, que en ese caso sería Alberto. Tienen límites electorales. Cristina no los sondeó, Macri tampoco, ninguno de los dos sondearon sus límites electorales, pero suponen que lo tienen. Entonces necesitan a alguien que afronte a la sociedad, afronte a la gente, como se dice habitualmente en los medios del sistema. Y ahí es donde Milei puede jugar un rol importante para Macri, si es que Milei no lo desafía. Ahora, lo que viene ocurriendo es todo lo contrario, Milei lo desafía. Es que ese es mi punto. No Claro. hace falta que efectivamente Macri le vacíe el Pacto de Mayo a Milei para que Milei sepa que Macri tiene el poder de vaciárselo. Y que si eso sucediera, sería prácticamente un game over Bueno, para su gobierno. Yo creo que los gobernadores, creo no, los gobernadores del PRO, Frigerio, Jorge Macri, rápidamente salieron a confirmar presencia. ¿Con quién están esos gobernadores? ¿Con Macri o con Patricia Bullrich? Tuiteó recién Patricia Bullrich, si quieren buscarlo, porque tiene un tuit largo, igual es medio zaraza. Pero Lo vamos a ¿con saber quién esta están? tarde, con certeza. Daría la sensación que casi todos están con Macri, digo casi, porque hay alguna duda respecto a... El que quiera tener futuro político en general, revisando la historia del PRO, el que se peleó con Macri, terminó en la nada. Sí, Todos. pero los gobernadores siempre tienen la carta ¿No? en el bolsillo de la autonomía. Es lo que suele decir Torres ahora. Torres dice, si esto se vuelve muy complicado para mi futuro político, Me voy por otro lado. me voy por un partido O provincial. sea, ahí tenemos a Nacho Torres, Es lo que dice Torres, la ¿no? nueva Lo generación, dice digamos, de Chubut. Tenemos a Frigerio, Sí, que es Orrego. un viejo lobo de la política. Orrego de San Juan, que hoy parece más mileísta que otra Sí. cosa. Sí, ¿y quién más del PRO? No, ese son ¿Esos tres? Sí, sí, y Jorge Macri. Y Jorge Macri, que lleva el apellido, además. Sí, ahí pero lo que vos tenés ahí es poder territorial, Sí. que es lo que suelen ¿Y ofrecer qué tiene los Patricia gobernadores. Bullrich? Bueno, Patricia Bullrich hizo un gesto... Ahí está, ¿ves? Es muy- el tuit. Igual no dice mucho, ya lo leí. Y es tiene como- tiene el respaldo del presidente, que no es poco, ¿eh? Para alguien que pretende tener futuro político, siempre tener el respaldo de alguien que maneja billetera y por ahora buenos números en las encuestas. Y ustedes en una disputa Milei-Macri, que es lo que estamos viendo, por lo menos Y incipiente. me pido que ¿A voy quién a la cachola. le...? Yo no estoy a favor de las apuestas y todo eso, pero ¿a ¿La quién cachola le funciona o no funciona más? ¿a quién le juegan? No. ¿A Milei o a La Macri? mató Macri la cachola. No, el que, No, digo, porque a que lo- haya reemplazado a la cachola, no sé. Pues lo que dijo Ah, Nico es que Macri va por todas las cabezas de las principales áreas de Milei. Incluso por Karina. Básicamente, ¿A qué, digo, Y pero vos elegís... ¿a quién le juegan en ese...? Vos tenés un favorito en una de Tarantino, pero sabés que igual no hay un bueno.
¿no? Vos ves el perro de la calle y ahí bueno no Igual hay. tampoco tengo favoritos en esta. Bueno, por eso, pero digo, vos podés No, tener no favoritos favoritos. que quieran que ganen. ¿Cómo creen que termina? Para clarificar, ¿cuál es la posición de cada uno? Porque también es importante, porque esto es asimétrico. Si uno es presidente, el otro no. Uno encabeza un partido, el otro está tratando de armar el suyo. Milei lo que busca es esta fusión de la que habló él mismo en la última entrevista que dio, que es de a uno. Él quiere ir pescando Claro. dirigentes del PRO de a uno Es lo que dice el sector de Patricia hasta Bullrich. que se diluya el PRO dentro de la identidad. Quiere hacer lo que hizo de Menem con la Libertad. UCD. Sí. Digamos. Sí. Milei es un copycat de Menem, o se ve a sí mismo como un copycat de Menem. Lo del 8 de... Mirá, ¿Y tiene chance? Pero, Tema del déjame día. terminar Sí, sí, de... sí, sí. ¿Qué quiere Macri? Bueno, Macri lo que quiere es o bien que Milei le dé el gobierno llave en mano y le diga yo sigo siendo presidente, pero vos encargate de los negocios. O bien que esa llave se la dé otra persona. Digamos Victoria Villarruel. Porque es la que correspondería en la pero eso es en sucesión el marco de una crisis constitucional. institucional. Sí. Bueno, Ay. estamos hablando Claro, por de eso que eso- Macri está exhibiendo que tiene el poder para causar la Para crisis generar, institucional Sí, tiene si ese poder, quisiera. Macri. Y si retira, por ejemplo, a sus 30 legisladores, le vacía cualquier posibilidad parlamentaria. Es verdad eso. Sí, sí, por eso. Lo deja sin... Los gobernadores, los legisladores. Sí. Hay que ver, digo, en esa situación, los empresarios, si Macri empieza a llamarlos y a decirles, che, mirá que esto termina, todo un vení cerrar sector de conmigo los porque voy a empresarios, ser el que voy a tener la llave. ¿Pero le sumaría eso? No, no todos, pero digo No, ahí- pero un sector que Pensando influye que en el la sistema gente que financiero. votó a por ejemplo. Macri lo votó a Milei en el balotaje, ¿eso le sumaría hacer eso a Macri? Es que Macri está jugando una No está partida por la acumulando supervivencia. electoralmente hoy. Macri lo que necesita, Hoy. Macri lo que quiere es preservar su legado. Su legado es el partido político conservador que él fundó y que él consideraba que no iba a caer, como tantos otros, en el basurero de los terceros partidos de la democracia argentina, sino que iba a perdurar, que iba a ser un legado perdurable, un partido conservador, de derecha, todo lo que quieras, que entraba a jugar en el marco semidemocrático en la Argentina. Eso es lo que Macri siente que Milei le puede arrebatar. Claro. Siente que eso se puede perder, que en 2025, si él no mueve bien algunas piezas, se le escapa de las manos. Bueno, Lo del 8 de julio un poco tiene que ver con esta idea de Milei de ser un copycat killer de Menem. Killer. Porque... ¿qué Explica el tiene- concepto, porque no Copycat todos vieron killer, Mindhunter. yo no lo entendí, perdón. Bueno, no, copycat es un imitador. Sí, es un- copycat sí, killer porque... Asesinos seriales que imitan a que otros imitan a asesinos otros. seriales. Que imitan a otros. Ok, Claro, ok. copycat killer, porque en este caso lo que estamos hablando es de que Milei pretende hacer con el PRO lo que hizo Menem con la UCD. Lo fagocitó. Bien. Digamos. Vos preguntabas recién fuera de aire, Nico, si no llamaba la atención el horario de la Sé convocatoria. que ayer lo charlaron. Los Sí. escuché. Pero después recabé más información. Epa. 8 de julio de 1989 asumió Carlos Menem. Ah, se pone esotérica la cosa. No, ya estaba esotérica, Ya está- se pone más rara todavía. ¿Por qué se elige el día? Bueno, ayer me explicaban que probablemente en la intención de Milei de recrear el proceso político de Carlos Menem, en un proceso que es por superstición, dentro de las ciencias, llamémosla, o como se conocen también ciencias oscuras, en un proceso de superstición, Milei intenciona su imitación. La Tenés- cortina, amo. sí. Está muy bien. ¿Qué el doctor programón Juan. era ese? Su imitación, Mulder y Scully. eligiendo esa fecha, el 8 de julio, y no el 9, que sería lo lógico. Ahora, ¿por qué las 11 de la noche, que es lo que resulta del todo exótico? Porque ahí sí las cartas juegan. Yo no puedo creer que estemos hablando de esto. Bueno, O porque sea, en serio, no lo puedo creer. las cartas determinan Me niego a el tener mejor esta escenario astral Hay para números que de inicie un proceso. presupuesto, hay Yo te informes de decía una cosa igual, a ver, industria. o sea, hay... Estamos hablando de cartas. Bueno, No, a ver, los Ustedes tipos no que creen, yo soy No, bastante no. escéptico en todo sentido, no solamente Pero en esto. los padres en otras funda- cosas están más instaladas como las religiones, soy bastante escéptico Sí. también. Pero digo, hay gente que cree mucho en esto y toma decisiones en función de eso. También los padres fundadores norteamericanos tomaron decisiones en función de la astrología, pero escribían y era gente cuerda.
Tano, ¿dónde me metiste? No, pero es verdad. Bueno, Pero, de hecho, hoy que estamos Faltó en un día 4 y de julio. estamos hablando de pero los signos yo del lo que digo es zodíaco. cuánto se alimenta verdad. desde el poder real Sí. esa sugestión. Porque quien alimente El bien tema esa es si hay algo más sugestión va a abajo de sacar eso. mucho rédito, ¿eh? Bueno, ahí, Sí. por ejemplo... A eso voy yo. O sea, quienes sepan manipular personalidades tan manipulables como la de Karina y las de Javier, que son dos personajes muy manipulables. Ayer leía a un escritor chileno que hizo un trabajo extraordinario sobre Milei, que lo viene estudiando desde hace años, y su conclusión es que fue un chico con vínculos rotos, que lo que busca es una reivindicación social a la manera de el Guasón. Si uno sigue la historia de la saga del Guasón, bueno. Igual Macri también pensaba que era una persona muy manipulable y no logró manipularlo tanto. No sé si hoy en día podemos decir que es Me tan parece que a él le manipulable. intervino la manipulación otra gente, que también sabe hacerlo, ¿no? A Einstein no hizo la fortuna que hizo solo por su pericia con los números, digamos, por ser bueno con la matemática. O sea, la gente que rodeó rápidamente a Milei, que aisló a Milei de Macri, hay que ver cómo fue el proceso de aislamiento desde el pacto de Acasuso, donde Milei, yo creo que efectivamente orienta su posibilidad presidencial, porque sin ese pacto de Acasuso Milei no hubiese sido presidente. Y a partir de ahí, cómo el poder real, el poder del dinero, digamos, lo aísla a Milei de Macri, lo aísla de manera hasta física, le arma un búnker, lo blinda, no le da acceso a nadie de Macri. De hecho, había que pedir autorización para ingresar a la antesala de ¿cómo se llama? La habitación en la que estaba Milei, y la que oficiaba anfitriona era Karina. No, Milei creo que se vio una sola vez con Bullrich, 2 veces, una en el búnker electoral y otra En de Acasuso. pasada en el hotel. No, y en Acasuso también estuvieron juntos. Por eso, después del pacto de Ah, Acasuso, se vieron en el búnker electoral y una vez de pasada en el hotel, y después el resto del vínculo fue con Karina, de Patricia Bullrich. Ahora, quienes lograron aislar a Milei, empezando por Einstein, que le puso el espacio físico, hoy tienen ventajas muy importantes. Sí. Muy probablemente Einstein o un consorcio ligado a Einstein se termine quedando con IMSA, que es la primera empresa que se va a privatizar, Así es. y hoy se va a anunciar formalmente, ¿no? Así es. Bueno, IMSA pero es una empresa de las más importantes que tiene la Argentina en materia de tecnología. Así es, en materia de patentes. Pero volvamos un poco a la economía real, porque Sí. vimos recién esa placa con los verdes y los rojos que dan cuenta de que no hay rebote ni en B, ni en U, ni la pipa, ni nada. Pero, Cande, nos trajiste datos más, para hacer una lectura más fina de eso. Sí, traje los datos de ADEFA para ver un poco mejor el sector automotor. Hay una metáfora que es bastante fea, pero que se usa en economía, que es la del rebote del gato muerto, que es esta idea de serrucho de que va rebotando, pero te la pasás cayendo. Hay algo del rebote mes a mes que no implica un cambio de tendencia y eso es lo que más preocupa. En este caso son los datos del sector automotor. De nuevo, preocupa porque Argentina, digamos, tiene sectores que son productivos a nivel internacional, sectores que exportan. El automotor es uno de ellos y una caída del 40,2%, repito, 40,2%, es Increíble. casi la mitad de lo que se produjo el año pasado. Es muy preocupante en este sector automotor. Y no solo esa caída en relación al año pasado, sino lo que decías vos al principio, la caída intermensual. Pensar en una caída del 16,7% en relación a mayo del año pasado, que marca nuevamente un derrumbe en la producción automotriz, y un derrumbe que no es solo para la producción del consumo interno, sino también de las exportaciones. Está el grafiquito que se ve la caída y la brecha que hay entre la producción del año pasado y la producción de este año, que me parece que es interesante porque la línea esa naranja que está por encima marca la producción del 2023 y ya vemos la línea azul del 2024 que ya arranca con esa brecha por debajo, y ese círculo, ese derrumbe, ese desplome turquesa muestra de nuevo, ¿no?, una producción en caída para la producción local y para las exportaciones, y por ende, digo, en este afán del gobierno de conseguir dólares, bueno, también repercute en esa balanza de pagos, ¿no? Déjame el gráfico un segundo. El rebote que se ve a partir de agosto tiene que ver con las medidas que mete Massa después de la devaluación para empezar a inyectar un poco de plata en los bolsillos, me imagino, porque no hay otro motivo, digamos, para
para... Sí, o- también hay factores, digamos, si uno ve la tendencia, Sí. está bastante estable en esa parte del año. No diría que hay un super crecimiento, sino más bien que se mantiene y una caída en la última parte del año. Y por eso, después de esa caída en la última parte del año, ya el 2024 arranca más abajo, ¿no? Mi pregunta es si se puede esperar entonces una suba parecida en los próximos meses, en julio y en agosto, o si va a seguir cayendo. Bueno, la preocupación está y la preocupación está en la producción, ¿no? Que está teniendo paradas intermitentes. Y vos Digo, te si se va a reducción seguir de turno. ensanchando, porque la distancia entre esas dos líneas es Sí. lo que hay que mirar, ¿no? ¿Y pero vos te comprarías Sí. un auto ahora? ¿Un cero? Yo no ni me lo hubiera comprado hace un año ni ahora. No, No, pero es algo que entre en mis cálculos. Bueno, es que, pero vos sos un trabajador asalariado en relación de dependencia. Ah, vos decís en crédito. Como sea, o sea. No, bueno, si tenés el efectivo, puede ser un... Es un. Y no solo el auto de familiar, estamos pensando también en el uso de automóviles para logística. Digamos, esta recesión Es que ese es el impacta y se asunto. ve fuerte en el sector automotor, que de nuevo es un sector que da trabajo calificado y que los trabajadores en Esmata Córdoba están muy preocupados por estas reducciones de turnos. No, y vos tenés por delante la perspectiva de que que... tiene la- toda una cadena de proveedores importante. De Totalmente. pymes. A eso voy. Es un- La perspectiva es que la industria automotriz termine siendo tentada definitivamente por Brasil, que tiene mejor mercado, mejores posibilidades de desarrollo, que tienen un acuerdo en el marco del Mercosur que se podría detonar perfectamente solo con que Lula este fin de semana, en ausencia de Milei, le proponga al resto de los países avanzar en un nuevo acuerdo del Mercosur en materia automotriz. Recuerden que Argentina está muy beneficiado por un acuerdo en el marco del Mercosur, muy beneficiado porque no tiene capacidad propia para tener el nivel de simetría. Básicamente hay un 2x1 con Brasil. Por Sí, cada, es un por cada nivel de- cosa que Brasil le vende a Argentina, Argentina le vende 2 a Es Brasil. un nivel de simetría que Argentina no justifica por sí misma, ni por mercado, ni por capacidad, ni por volumen de No, producción. tiene que ver con el Mercosur y ese Tiene que ver con el regionalismo que se Mercosur. puede perder Pero totalmente. Milei no va a estar en la reunión No. del Mercosur. Entonces Lula, que tiene vocación expansiva, Brasil tiene históricamente una vocación expansiva, de hecho tiene vocación imperial, no quiero remontarme tanto atrás en el tiempo, pero bueno, forma parte de la vocación política de Brasil históricamente en la Hay región. algo- Si le das el paño, como se lo va a dar Milei el fin de semana, bueno, ¿por qué no Brasil, por ejemplo, puede tentar a Toyota, que tiene este sistema de integración muy beneficioso para la Argentina, para que definitivamente se traslade su producción a Brasil, Sí. como hizo Procter Gamble. Y quiero sumar esta algo de semana. la parte de inversiones de Brasil, que además en el contexto cambiario que viene devaluando fuerte su moneda y que tiene un régimen de inversiones que no es ni de casualidad tan beneficioso como el RIGI, pero que evidentemente logra concentrar inversiones y que efectivamente es un polo en la región y es más lo que Brasil ayuda a Argentina en el Mercosur que lo que Argentina le da en ese Mercosur. Por eso preocupa tanto la actitud de Milei. Sí, actitud que no solamente se marca en su ausencia en el Mercosur, sino en su presencia el día anterior en una cumbre conservadora en Brasil donde va a estar Bolsonaro. Pará, y pregunta. Es decir, básicamente está Bolsonaro que tocándole fue- la cola a Lula. Sí, Sí, pará, y una fue, pregunta. Hoy es 4 de julio, ¿no? Sí. ¿Hoy Milei no tenía que estar en China? No hubo más no novedades al hubo, respecto. no hubo ¿Se acuerdan, no? Sí, invitación sí. formal. Milei hace, invitación formal. ¿qué fue? Hace una semana, un poquito más. Sí, un poco más. Todos los medios publicaron que la invitación de China Es que esa era la información para que había renovar el surgido. swap era que el 4 de julio, que es hoy, Milei estuviera en China, o sea, que era además un simbolismo porque hoy es el Día de la Independencia de Estados Unidos, país con el que Milei está alineado, y que China lo iba a hacer ir a Milei hasta allá para renovar el swap, que en realidad no renovar, digamos, estirarlo un poquito más. No fue, ¿no? Dar Milei está un acá. plan de pagos. No, nunca hubo No, invitación nunca formal. terminó de- Nunca hubo invitación, no era formal, eso. formal. Sí, o sea, Hubo un sondeo aparentemente, ¿no, Nico? Un A ver, en sondeo su con Diana momento Mondino. lo que se había publicado era la información que teníamos todos, que es que esa era la fecha estimativa. Sí. Pero bueno, después hay pasos diplomáticos y demás que... China no tiene apuro en general, ¿no? Y usa su paciencia a su favor. Una paciencia proverbial que la ha traído hasta aquí, así que mal resultado no le ha dado. sí, pero va a llevar las inversiones es que- a otro lado. Bueno, por recordemos eso el que tiene llevándose. apuro es Argentina, Ese pero es el Milei tema. está mirando otro canal, ¿eh? Ujú. Milei no No, mira por esta eso, iba película, a está eso, digo, mirando porque- otra película que es la que estaba contando Nico, la de Jair Bolsonaro, Por eso. gente a la... Iba, Mirá, iba a eso porque China decide dónde invierte. Invirtió acá, no le sirvió. Pero no le sirvió, digamos, invirtió en hacer represas, Y le en está hacer costando Atucha, mucho, le en está hacer costando infraestructura mucho, y todo eso se frenó. ¿Por qué invierte China acá?
Bueno, para que la Argentina pueda sacar más rápido hacia China las cosas que China necesita de Argentina. No es que son benefactores, sino que es una relación comercial. A nosotros nos sirve, nos sirve. Nos generaba una central nuclear, 2 represas hidroeléctricas y desarrollo en infraestructura para el comercio que podíamos utilizar para otras cosas. O sea, era win-win. No obtuvo nada de eso, le frenaron todo, ¿sí? Incluso el gobierno anterior también frenó las represas en Santa Cruz. Y la central Bueno, nuclear. y la central nuclear, ¿qué va a hacer? Lo va a llevar a Brasil, que también puede producir cosas que China necesita. No, Brasil es el principal proveedor de proteínas vegetales de China. Hay un cuento Por eso. muy extendido en la Argentina que es que la Argentina tiene como principal cliente de sus exportaciones agropecuarias a China y eso no es cierto. El principal importador de proteínas vegetales de Argentina es India, no China. Y en segundo orden estaban los países con los cuales la Argentina entra en tensión, que son los países del mundo árabe. Y en tercer lugar Europa. ¿Con y en quién cuarto no lugar entra en China. tensión Argentina? No, bueno, Con pero los países del Milei. mundo árabe, fíjate que estoy diciendo que es en segundo orden de magnitud la exportación de proteína animal, de proteína vegetal. Sí, Milei los dejó plantados a todos los embajadores hace un mes. Exactamente. Por eso, Milei está en conflicto en este momento. Con China, obviamente, Rusia, la India, todo el BRICS, con los países árabes, con la Unión Europea, porque en esta gran discusión que está habiendo en Europa contra las ultraderechas, Milei está jugando con las ultraderechas. Y también en Estados Unidos, porque más allá de que Milei les está dando todo y los recibe con alfombra roja y demás, en la política interior de Estados Unidos, que es lo que miran los yanquis, Milei juega con Trump, que es la oposición a este gobierno. Es la oposición a un gobierno que ahora está discutiendo su candidatura sucesión, ¿no? y De una que- manera bastante cruel, por cierto, ¿no? La etapa y de que todo el Economist. mundo está dando por sentado de que va a perder las próximas elecciones. Y ahora también se pelea con el Mercosur. Digo, estamos aislados del mundo en serio. Y por decisiones presidenciales, acá no hay No va a herencia, Francia. no hay... No, va a los Juegos Francia, Olímpicos. no va a los Juegos Olímpicos. Bueno, pero una ahí. que se pierde. No, pero eso está bien, una que se pierde. Pero ahí hay una decisión de no quedar hoy abrazado a uno que perdió. A Macron. Claro. Me parece que pesa más esa situación en el caso de Milei, de no quedar abrazado a uno que perdió. Lo cual casi que es un gesto de pericia política. Tal vez porque esperaba que le dieran una medalla dorada para Claro, pero bueno. Lo que vos decís, Ari, es fundamental, ¿eh? La relación de la Argentina con China era una relación estratégica que se está desvaneciendo. Sí, claro. Nos vamos a tener que ir a Brasil. Brasil está O nos va a ampliando. anexar un estado nuevo. Nosotros, yo lo dije acá la semana pasada, o no, la semana pasada no, porque no había ocurrido el lunes. Los BRICS pusieron ya una fecha de caducidad de uso del dólar, Esa se viene hablando ya. pero desde ya hace pusieron una un fecha año. fija. Creo que 2029 es el último año en el que se comercia entre los países del BRICS con dólar, después a partir de ahí con la moneda del BRICS. Esto es a la vuelta de la esquina. Brasil está imponiendo una moneda con la conducción del banco que va a administrar esa moneda y el sistema de crédito comercial entre países del BRICS. Es decir, Brasil está teniendo una posición cada vez más potente en el concierto global y es el país vecino de la Argentina. No estoy diciendo nada que no se sepa. No, y en esto de bloques, digo, hay que pensar también en términos comerciales a Argentina qué le conviene, históricamente qué posición tiene, que es la de vender siempre y en todo lugar, y estamos perdiendo eso también. Acaba de devaluar Brasil, esto ha generado un problemón para Estados Unidos. Para Argentina. Para Estados Unidos, porque la moneda de Estados Unidos necesita estar apreciada frente a sus competidores y Brasil compite con Estados Unidos en sus exportaciones agropecuarias. Brasil juega otra liga, ya no es la liga local, no es la liga que jugamos nosotros, que es la liga chiquita de los socios menores del Mercosur. Esa es la verdad. Argentina exporta con mucha potencia aceite de soja y pellets que son residuos de soja. No Entonces- granos, no poroto. Lo poroto lo exporta Brasil. Ahora, y Brasil reemplazó a Argentina como exportador neto de maíz a China. Y carne está haciendo. Y carne, el siguiente Uruguay paso. y Paraguay tienen mejor posición que Argentina. Entonces Argentina está siendo cada vez más un país periférico. Y esto hay Entonces- que tenerlo en cuenta porque esto es más pobreza, ¿eh? La pregunta es, y Cande, te miro a vos. Sí, Si se complica los mercados de exportación, sí. si se plancha el mercado interno en estos niveles, porque no hay nada que indique que va a levantar,
¿qué se puede esperar para la vida cotidiana? Para los salarios, para el empleo, para el día a día de la gente que nos está escuchando. Bueno, en parte lo estamos viviendo, ¿no? Creo que hay algo que es esclarecedor, que tiene que ver con las proyecciones del presupuesto de 2025, que es muy claro en esta decisión de política económica de deprimir el mercado interno, porque no es que se planchó por acto de magia, no fue magia, sino que fue una decisión de gobierno de reducir el consumo, público, de reducir el consumo privado y de bajar la inversión a niveles históricos. Lo que más baja es la inversión, y bajar la inversión tiene que ver con bajar la infraestructura que necesita una economía para funcionar. Bajar la obra pública, no es solo bajar la obra pública, sino dar menos herramientas en un país que es muy extenso, que es muy grande, para que puedan conectarse distintos polos industriales del país, y donde el único número que está positivo en la proyección del gobierno son las exportaciones. Todos los demás números están en negativo, y se piensa se proyecta esta caída, mejor dicho, del 3,5% para 2024, acá está, la caída del 3,5% para el 2024, con todos los números en negativos. Está bien que veníamos de un año difícil, o sea, el 2023 vemos que es un número negativo, es una caída del 1,6%, principalmente atada a la sequía y a la caída de las exportaciones, con una leve caída en la inversión. Ahora vos ves el panorama 2023 y ves el panorama 2024, y ahí hay una decisión de política económica, y en ese sentido me parece importante remarcar este plan que tiene el gobierno de tener esta economía en dos bandas en un escenario internacional donde no sé si hay tanto lugar para la Argentina, o por lo menos no hay tanto lugar para exportaciones industriales. Siempre tendremos ese lugar de exportar recursos naturales y las riquezas que tenemos naturalmente en el país. Que ni siquiera ahora van a estar obligadas a pagar, a liquidar divisas, ni a pagar impuestos. Entonces, el beneficio, si querés, el único beneficio que podía socializarse de la explotación de materia prima a través del sistema impositivo ya no rige más. Para esas inversiones que son las atractivas. Ahora, en esa placa recordaba una frase que suele decir Ari. Vos tenés en 2 años una caída de 5 puntos del producto. Y si acumulás o proyectás, o ves la serie, en realidad no tenés que proyectar nada. Si ves la serie de la última década, tenés a una generación de argentinos que prácticamente tiene su economía perdida. Pibes jóvenes, hasta 30 años, que en los últimos 10 años, en el inicio de su vida económica, solo tienen padecimiento, digamos, cuesta arriba. Eso deriva en un comportamiento político. O sea, Milei todavía se sostiene por el enojo provocado por toda la serie, ¿no? Ahora, el tema, la incógnita acá es qué va a pasar cuando Milei empiece a pagar la factura de su propio gobierno. Yo me animo a decir que incluso el año que viene vamos a tener récord de poca participación electoral. Claro. Porque este era el que faltaba. O sea, esta generación lleva 4 años de peronismo donde la pasó mal, 4 años de macrismo donde la pasó peor, y ahora 4 años de Milei donde la va a pasar recontra peor. Completa la década. Sí, completa la década, pero además completa todo el espectro político. No le queda a nadie a quien votar, excepto que aparezca alguien nuevo que te diga, mirá, yo tengo un proyecto que es que te salgo a convencer, y que no es ni el que aplicó el peronismo en el último gobierno, ni el que aplicó Macri antes, y menos el de Milei. Y eso es un buen pie para hablar de una foto que pasaste al comienzo, Nico, que me parece que es una foto importante política en esta construcción, que es la de Guzmán con Grabois. Sí. Grabois muy reivindicado en estas horas porque, entre otras cosas, ocurrió lo que era previsible, pero no tanto. Era previsible desde el punto de vista legal, pero no desde el punto de vista político, porque desde el punto de vista político se han inventado causas y se han sostenido causas judiciales durante años en la Argentina. Sin embargo, Grabois ahora está revalorizado incluso hasta en ese andarivel, que es el andarivel del descrédito mediático, ¿no? que se había aplicado sobre él. Y Guzmán muy demonizado por un sector muy representativo del peronismo, que es el cristianismo. Creo que hoy, si vos le preguntás a Máximo cuál es la peor figura política de los últimos años, te nombraría a Guzmán, o por ahí. Probablemente. Pero igual, lo cual creo política, pero ahí, perdón, te hago una pregunta. Guzmán? De verdad pregunto. O sea, una cosa son... Juan Grabois tiene una representación, representa una organización, fue votado por su organización, fue candidato presidencial, sacó 1,5 millones de votos. Guzmán era alguien que estaba trabajando en Colombia y
inventaron que fuera ministro de Economía y no le fue muy bien. Pero aparte, aunque le hubiera dicho, no es un dirigente político, ¿qué representación tiene? Bueno, la foto es un mensaje político. Y eso fue un ministro de Economía, tampoco que tiene que representar a alguien. Claro. El ministro de Economía generalmente Tuvo no Y que pretensiones tiene una electorales, ventaja, ¿eh? Y Pero que entonces, tiene una dirigente ventaja. político es otra cosa. Yo creo que dirigente político es alguien que dirige gente. Che, pero tiene una ventaja. Si no Guzmán. dirige a nadie, no hay mucha... Como ministro de Economía no le fue muy bien, los que vinieron después le fue peor. Lo que fue A los que vinieron después le fue peor. También. Él puede decir eso. Sí, obvio. Él puede mostrar su número y decir, los que vinieron después le fue peor. Sí, claro. El mensaje Guzmán- político interno no es el es con todos, en el sentido tradicional, sino que en la construcción hay una figura muy relevante en el proceso de reconstrucción que Pero vive si- en otro si país. volvemos a inventar figuras que de vive en gente otro que no territorio. de gente que no representa a ¿Para nadie, quién? que ni siquiera tiene votos. Y el Papa. Es un... Claro. Ah, bueno. El, Sí, el Papa está jugando, en ese proceso de reconstrucción está jugando fuerte. El Papa está Guzmán jugando tiene un fuerte. vínculo con el Papa prácticamente cotidiano. Y vos- No, y en Pero tiene términos de vínculo con el gestión, Papa pero- y después no representa nada, qué sé yo. Bueno, pero en términos de gestión, Milei no tuvo el representaba ATP, nada tuvo 15 el días antes de ser IFE. presidente. ¿eh? No, sí representaba. No, no Representaba un representaba pedazo nada. enorme de la sociedad que no estábamos ¿A quién viendo. dirigía Milei? En los términos clásicos que vos estás Representaba describiendo. un sector enorme de la sociedad que Está no bien, ¿a estábamos quién dirigía viendo. Milei? En los términos No, a nadie, clásicos. y ese es Eran el- ese dirigentes es uno que de lo los grandes- dirigía pero, el presidente. Adrián, ese es uno de los grandes problemas que tiene Milei. Como no representa a nadie, como no tiene partido, no entiende la lógica del Estado, no Correcto. tiene forma para Llegó a gobernar. ser presidente. Y ese es uno de los grandes problemas. No Bueno, necesito nada de todo eso para ser presidente. Nada. no, pero no es una buena idea traer a alguien no así. estoy diciendo que sea una buena idea. Digo que la política en los términos clásicos en los que vos la estabas describiendo, no sé si corre en estos Pero tiempos. representaba a un 30% de la sociedad que no tenía representación. Guzmán representa un 30% de la sociedad. Asumió esa representación. No estoy reivindicando a Guzmán. Me parece que la movida es de Grabois, no de Guzmán. La movida de esta foto lo muestra Bueno. Grabois proactivo dentro de una interna en la que empiezan a dar señales de salida de esa interna por la vía de construcción de nuevos liderazgos. Para mí hay dos factores para entender esto que A mí me a parece Ari que le lo que cuesta. lo que hizo Grabois ayer fue decir que el candidato presidencial es Axel Kicillof y que hay que apuntalar ahí, no Bueno, la es foto que- con Guzmán. Bueno, pero las dos cosas, No, porque no, la no foto veo de la Guzmán incompatibilidad, digamos, es no. significativa en No veo la términos incompatibilidad. políticos. Y yo creo que ahí hay dos cuestiones a tener en cuenta para contestar la pregunta de Ari. Una, por el rechazo, que es, digamos, Guzmán aparece en las antípodas de Máximo Kirchner, y Máximo Kirchner hoy en día ordena por la negativa un sector del peronismo. Hay un sector del peronismo que se está acercando, por ejemplo, a Axel, porque lo ve como un polo de equilibrio de poder dentro del peronismo de la figura de Máximo. Y eso incluye incluso a peronistas que no están cerca de Axel en el pensamiento económico. Y después hay otro factor, que es el factor del diálogo con el sector empresario. Y Guzmán tiene buen diálogo con el sector empresario, que es algo que el peronismo no tiene, con lo cual aparece ahí como un interlocutor que podría Yo digo servir una- como nexo con algunos teléfonos que todavía no atienden si llaman otros. Yo digo una cosa, Guzmán tuvo dos negociaciones. Negoció dos Pero no deudas. estamos jugando No, el pero yo rol quiero- de Guzmán como yo ministro quiero, de pero quiero Economía. recordar para esto de pensar a futuro. Guzmán tuvo dos negociaciones, con los acreedores privados y con el FMI. ¿Sí? Néstor Kirchner tuvo las dos mismas negociaciones, con los acreedores privados y con el FMI. Cuando negociaron con Kirchner, Lavagna y Cristina, esos acreedores se fueron enojados y puteando, que es como se tiene que ir un acreedor, enojado y puteando por una quita. Tanto los privados como el FMI, que se quedó afuera de la Argentina. Guzmán negoció con los mismos dos actores y los dos actores se fueron contentos. Los acreedores privados, con una quita mucho menor a la que habían tenido, y el FMI, que en vez de tener que reconocer que había violado sus estatutos, que había hecho campaña electoral y que le había regalado a Macri ese pastón de plata que encima se fugó violando otra vez los estatutos del FMI, en vez de eso, el FMI se fue contento porque en vez de tener que reconocer que a un país G20 se había mandado una cagada, salió con otro nuevo acuerdo. Entonces, volver a traer a estos personajes a escena pensando a futuro, a mí me parece realmente que no es una nueva propuesta, por más joven que sea. Mirá. ¿Puedo hacer un comentario de economista? Por supuesto. Haciendo lugar a todas las críticas en relación a la negociación de la deuda, que a mí me quedó una frase de Varoufakis, que fue ministro de Economía en Grecia cuando tuvo la negociación con el Fondo Monetario, que después de la negociación de Guzmán le dijo, era el mejor acuerdo que podrías haber logrado, yo no lo hubiese firmado.
Esa fue la frase que le dio y que me parece que una referencia de caracterizó. izquierdas, ¿no? De Sí, izquierdas Que no terminó europeas, bien. que Su no terminó experiencia bien. política no terminó bien. No terminó bien, es parte de la internacional progresista, tal. Hay muchas críticas para hacer en relación a la negociación de la deuda, igual- ahora, pero me fue que parece lo que un traicionó ministro de su Economía presidente, ¿no? tampoco se tiene que calificar únicamente por la negociación de la deuda, y hay ciertas cosas en relación a la gestión de la pandemia y de las políticas, sobre todo a la luz de las políticas económicas que tenemos en este gobierno, pero que tuvimos después con Sergio Massa, donde sí se reivindican algunas políticas Pero- que tuvo. Para mí se reivindican desde el sentido económico de una teoría heterodoxa. Se reivindica y por eso tiene una cercanía después de la con el experiencia de Papa. Massa. Ya que Pero, lo mencionaba Massa por tercera vez, para sí. redondear esto, Dale. y después pasamos a Massa, porque ayer Franco se hizo unas Claro, declaraciones claro, muy que- fuertes y está bueno dedicarle el final del pase a eso. Pero me parece que hay una cuestión hasta metodológica. Si uno empieza a mirar nombre por nombre, obviamente que todos esos nombres que aparecen tienen una contra o más de una contra, porque si no hubiéramos tenido mejores candidatos el año pasado. Es decir, hay una cuestión de vetos cruzados, de cagadas mandadas por unos, por otros y demás. A mí me interesa más el fenómeno. Y el fenómeno es Guzmán, que está diciendo que quiere ser candidato en el 27. Grabois, que está diciendo que si no hay otro candidato que lo convence, él quiere ser candidato en el 27 y fue candidato a presidente el año pasado también. Y otras figuras dentro del peronismo están reconociendo que la persona más preparada para eso es Axel, y que en todo caso, si a Axel le va bien, ellos van a tener que subordinarse a esa estrategia, y si a Axel no le va bien, ellos tendrán su oportunidad. Me parece que ese es el fenómeno de los últimos 10 días, 15 días, que me parece más notorio que empezar a ver quién lo dice y por qué lo dice. Axel- Cuando se empieza a repetir ese... Yo tengo el defecto de tener memoria. Y, Todos tenemos y memoria en acá, esta y cosa no- de, no es no, una- bueno, no es pero en eso. esta cosa de que no se repitan, que no se repitan por derecha y que no se repitan por izquierda. Pero digamos, entonces, no- ¿cuál sería la alternativa superadora? ¿Alguien totalmente nuevo? ¿Alguien recién No, sacado no, del no alguien paquete? totalmente nuevo, porque no hay totalmente nuevo. De hecho, Axel Kicillof no es totalmente nuevo, hace mucho que está en esto. Pero yo no creo que sean estos personajes, por ahí me equivoco, pero a mí me parecen más cosas de fotos y de Instagram y de movidas de redes que... Axel tiene que su propio representaciones reales. outsider en la cabeza ¿Qué sé yo? para liderar la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires el año que viene. ¿Y nos lo vas a contar? No. Pero se los puedo sugerir. Está bien, digamos, en la lógica de la construcción política que vos busques atraer votantes que perdiste a través de una figura muy querida por fuera del ámbito de la política. Personas queridas por fuera del ámbito de la política. Esto no es un invento de este tiempo. Artistas, futbolistas. Artistas. Yo miraría dentro de los artistas que están comprometidos con el campo popular, artistas que han hecho muchas manifestaciones, no solamente de respaldo, sino de compromiso con el campo Pero popular. decilo. ¿De qué generación No, estamos no, hablando? No puedo decir, Bueno. no puedo decir. ¿De no qué puedo decir. generación estamos hablando? Yo igual te digo, volviendo Jóvenes a de lo que 50. decía Nico, Jóvenes de 50. yo soy medio bilardista, o sea, yo creo que los sectores nacionales y populares tienen que ganar elecciones y tienen que ganar una elección atrás de otra elección para realmente poder hacer cambios en este país. Yo no creo en la alternancia en términos de teoría política, además, porque la alternancia es un invento para que el poder permanente tenga todo el tiempo alguien nuevo con el que negociar. Pero aparte de eso, creo en la efectividad. Si tenés a un tipo con buena imagen, con buena gestión y con un montón de votos, ya revalidado 2 veces en elecciones por el 40% del padrón, me parece que andar inventando cosas nuevas no es la mejor No, pero estrategia. Esta foto idea. llegó el mismo día que Grabois hizo una declaración de apoyo a la candidatura de Claro, Axel. Por eso, Al mismo día. por eso dije que para mí la noticia de Grabois era lo de, Y bueno, lo de y la es lo que yo declaración, dije. no veo una la- foto con un personaje no veo absolutamente la menor. Pero no, a ver, No, no es Grabo- incompatible, es menor. Me Grabois parece. da esa declaración y se saca la foto con Guzmán, que había hecho una declaración muy parecida 10 días antes. A mí me parece que esa es la historia. En Ok. todo caso, no es una cuestión de ver Grabois, Guzmán Igual y el insisto que resto de ninguno de cada los dos una de va a las ser el caretas. primero, si es por Axel, para mí el dato político es que Axel está pensando en una figura propia para encabezar la lista de diputados del año que viene, que es un gesto de Sí, poder. Yo solamente quiero decir una cosa respecto a Sí. eso. Las listas de diputados en el 2021 las armaron Larreta y Alberto. Sí, tampoco se maten por la lista de diputados de medio término como si ganar eso te garantizara algo hacia más Por adelante. cómo construye en general el cristianismo, la cámpora, que construye con esos espacios de poder
con los dientes apretados, digamos, no sé de esos espacios, de esas Ajá. lapiceras. Sí. Dentro de, Como Macri, decís. dentro de ese lenguaje, como Macri. Como Macri. Bueno, ¿Vamos a escucharlo pero a Francos? para mí, ¿O nos contás quién es el candidato o vamos a escuchar a Francos? bueno, Una de dos. Te podés elegir, elige tu propia sepan aventura. entender las miguitas de pan. Alguien que tiene experiencia en resistir, un artista que tenga experiencia en resistir, Empieza con E. empieza con E. El Alguien que apellido. tenga, no, sí, que tenga Termina, ¿querés experiencia que en lo diga resistir, yo? para Sí, la decilo. etapa que viene ¿Estás puede hablando ser. de Pablo Echarri? No hablo de nombres propios de las personas. Bueno, che, ¿les parece si escuchamos a pero Guillermo a mí me Franco, gusta, que sí ojo. habló de nombres propios? No habito la provincia de Buenos Aires, pero me gusta Echarri. Ayer Guillermo Franco sí hizo nombres propios en una entrevista que no estaba en absoluto guionada, miren. El Club del Helicóptero, algún chismoso me cuenta que hay un ex candidato a presidente que está trabajando mucho para generar una sensación de... Que hace el mantenimiento del helicóptero, digamos. ¿Hay algún ex candidato que hace el mantenimiento del helicóptero? Yo creo que sí, yo creo que hay. Sí, creo que hay. Más que creo, sabemos que hay. ¿Sergio Massa hace esto? Bueno, yo creo que hay actitudes que llevan a pensar que el ex candidato está trabajando para generar inestabilidad en el gobierno porque le conviene en términos políticos, ¿no? Entra por ahí caminando Massa, ¿qué le decís? Yo creo que toma conciencia de la realidad, ¿no? Esta realidad que vive la Argentina es producto de tu gobierno y producto de muchas medidas que tomaste. Entonces, viste, guardar las herramientas y esperar otra oportunidad. Bueno, ahí en un diálogo absolutamente espontáneo surgió el nombre de Massa, que es lógico porque estaba en boca de todo. Ah, no, nadie hablaba de Massa. Qué ¿Por favor, qué? ¿no? Qué pasó? favor, ¿no? Qué favor. Porque en la política rige el principio clásico de promoción que se le adjudicaban a las vedettes. No importa si hablan bien o mal, lo importante es que hablen. Eso dijo Moria, ¿no? Massa necesita que se hable de él. Y que se hable de él incluso como un Rasputín, como un conspirador, porque eso le otorga una cuota de poder. Si estuviese en condiciones de manejar los mercados como el gobierno dice que Massa maneja los mercados, no hubiese tenido la gestión que tuvo, ¿no? Con las dificultades de mercado que tuvo. De hecho, tuvo que inventar 3 tipos de dólar soja para obtener unos dólares para llegar a fin de año. O sea, si tuviese ese poder que le adjudican, no hubiese tenido esas dificultades. Es cierto que sí tiene diálogo con actores poderosos del mercado financiero. Algunos bancos, algunos banqueros. Como tienen la mayoría de los que Pero llegan a claro, ese no es nivel. privativo de Massa, digamos. Hay otra gente que también habla ¿Y entonces? con los mismos. Me parece que ahí hay un intento de buscar un enemigo deseado, que es algo que en política en general Y vos decís que a Milei le cae mejor como enemigo un Massa que un Kicillof. me da la sensación que la enemistad con Kicillof, según las últimas encuestas que está recibiendo Francos, Digo, porque, perdón. no están siendo tan lucrativas. Claro, porque lo de Manuel ahí era echarle la culpa a Cristina, a Kicillof. El club del helicóptero siempre fueron los cucas. Claro. Lo novedoso Claro. es que busca por el otro lado. de la Buscan oposición. realizar, también creo yo, buscan realizar una figura que podría dividir el campo popular. Ahí va, ahí va. Y vos lo levantás a Massa, que Massa no fue el otro día a San Vicente, ese es un dato, lo dijimos. Con lo cual podríamos decir que lo de Franco de ayer es un rebote de lo del lunes. Bueno, a No ver, viene siendo buena idea levantar candidatos de derecha. Ya van 2-0. pero Franco, pero acá estamos hablando del gobierno que levanta un candidato. sí. No un candidato, que levanta una figura. Bueno, lo mismo, no viene siendo buena idea. Para el gobierno puede ser una buena idea porque Sí. divide las expectativas electorales. Sí. Y yo me da la sensación que no es el único que piensa que Massa puede ser un anticuerpo para el crecimiento de Kicillof. Y también hay una figura del campo popular que piensa lo mismo en tal caso. Bueno, vamos llegando al final de este pase. Hoy viniste muy misterioso, Morano. No, pero esto ya... A la verdad- una, verdades no, afiladas. Tira Cuenta cartas. las verdades. Tiro cartas. A las 11 de la noche, el 8 de julio, pasan cosas, Pará, chicos. vos estás diciendo que hoy a la 1 del mediodía en el Destape vas a estar tirando Hoy las cartas a la en verdades 1 del afiladas. mediodía, con las runas en la mano. ¿Vas a venir con el I Ching? Con las runas en la Ahí, mano. ahí está cayendo las fichas del I Ching. ¿Sabes qué presidente usaba las runas para tomar decisiones? Tengo miedo de preguntar. Va a estar en el Pacto de Mayo.
El único que creo El que va a cabezón. estar. El único que creo que va a estar. ¿El cabezón tiraba runas? Sí, Sí, el único tiraba que no runas. tiene nada. ¿Eh? Sí, él sí que no representa a nadie. Bueno, gente, vamos cerrando porque tenemos ahora en un minutito nada más acá en el estudio Hernán Lecher. Vamos a seguir analizando la economía de este gobierno y cómo sigue todo para el bolsillo de cada uno de nosotros, qué es lo que cuenta. Tenemos un programón, así que no se vayan, que ya venimos hasta la 1 acá en el Destape. Chau, Cande. Chau, Adiós. Chau, Are. Chau, chau. Chau, Adri. Ya venimos.